Permítame hacer contacto con el doctor Bernardo Barranco. El doctor Barranco es sociólogo de la religión. Él tiene una perspectiva global de lo que ha sido la presencia del Papa por América, principalmente me refiero a Cuba, a la visita a Estados Unidos, distintas una de otra profundamente, y la presencia hoy por la mañana en este discurso que calificamos aquí de vibrante sin exagerar ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Bernardo, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué ole, José? Un abrazo muy grande. Igualmente para ti. Hemos venido comentando a lo largo de esta semana con la presencia del líder de la Iglesia Católica en Cuba, en Estados Unidos, hoy en la ONU. Hemos venido comentando la intención pastoral por una parte y la intención política por otra. No puede decirse que el Papa sea un pastor solamente, no puede decirse tampoco que sea solamente un político, es ambos, es una fusión de ambos y da la impresión de que el Papa es un jugador de la escena política contemporánea, actual, con sagacidad y sabe medir los tiempos, sabe leer las reglas de los diversos juegos a los que ha de enfrentarse, sabe combatir, ha sabido combatir a favor de la Iglesia, replantear la presencia de la Iglesia Católica en Cuba, por ejemplo, donde la visita, si bien fue política, también tuvo un fuerte contenido pastoral y supo también alzar la voz, la voz de los débiles ante el presidente Barack Obama, ante el Congreso de Estados Unidos y hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero nos importa más, no lo que diga yo, sino lo que diga tu lectura. Tú eres un experto en estos temas, ayúdanos a entender. No, pues el enfoque que le has dado es muy preciso, yo lo comparto, José. Creo que para empezar, no hay ningún discurso religioso que no tenga un impacto social y político. Es decir, así sea la reflexión más espiritual, siempre toda religión conlleva un modelo de sociedad donde ese discurso se desarrolla. Por lo tanto, entonces, esta imbricación entre lo político y lo religioso va de la mano. Y creo que es uno de los viajes más políticos que ningún otro pontífice ha experimentado. Una dura ¿Ni prueba. siquiera Juan Pablo II en sus mejores tiempos? En sus mejores tiempos el Papa tenía una perspectiva muy clara. Era un cruzado en el momento que le tocó vivir de este a oeste. Era un cruzado, digamos, del anticomunismo, del antisocialismo. Él tenía muy clara la perspectiva y era un guerrero, un Napoleón de la fe. En los tiempos actuales más unipolares a nivel global requieren de mucho más exquisitez, por así decirlo, a la hora del rejuego político en lo local y en lo internacional. Y esta visita se enmarca en el puente que estableció Francisco entre La Habana y Washington. Es decir, ya de entrada estaba ya marcada no solamente por un hecho histórico, sino también por polémicas internas, sobre todo del lado norteamericano. El Papa me parece que fue muy sagaz, yo diría no solamente sagaz, sino audaz en este viaje, que lo ha pasado muy bien. Yo creo que es un buen jugador de ajedrez. Es muy exitoso y la primera consecuencia, José, es que este Papa sale fortalecido. Su posición de liderazgo de la Iglesia a nivel global está robustecida, está fortalecida, y esto sin duda le va a dar mucho peso cuando regrese a Roma y se enfrente a los lobos, a esa curia hostil que no le está impidiendo sus reformas y el tema del sínodo. Es decir, esta presencia del Papa, que sería un primer apunte, a nivel del entramado internacional, Cuba, Estados Unidos, Naciones Unidas, le ha permitido al Papa fortalecer su postura como líder, que sin duda le va a ayudar a la hora de entrar en las disputas internas, sobre todo con sectores de la curia, en la reforma. Esa sería una primera cuestión. Una segunda muy rápida es que el Papa en Cuba fue un Papa que, como dices muy bien, acentuó lo pastoral. No tuvo una crítica social que muchos hubiéramos querido, derechos humanos, la cuestión de las disidencias. En ese sentido pudo haber decepcionado un poco. A algunos los decepcionó, pero el problema de muchos analistas y periodistas es que estamos acostumbrados
a ir en el corto plazo. La Iglesia no piensa en corto plazo. La lógica de la Iglesia es de largo plazo. Y hay claramente un entendimiento entre el gobierno de Castro y la Iglesia local y el Vaticano de juntos, digamos, vivir una transición diferente a la que muchos activistas quisieran. Y en ese sentido, pues es para un analista es fácil analizar la cuestión de los de la lucha de clases, de la cultura del descarte, de una serie de expresiones. Pero es muy aventurado, Bernardo, decir que el Papa llegó a Cuba y también en la parte que conlleva en la relación con Estados Unidos, vino a ponerle el epílogo al último capítulo de la Guerra Fría. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, el Papa llega, pero ya no llega con la animosidad con la que tenía Juan Pablo II, que era incluso Juan Pablo II llega a tenderle la mano a Cuba y negocia con él. Imagínate nada más, hace 17 años hay un entendimiento en el régimen cubano y el Vaticano de abrirse mutuamente. Esto se consagra 17 años después. Con eso quiero decir, la lógica de la Iglesia es muy diferente a la nuestra, con la que quisiéramos hacerlo todo muy pronto. Y en ese sentido creo que sí, es un epílogo o es el inicio de una transición, digamos, inevitable que tiene Cuba hacia nuevas formas de democratización, de aperturas en lo económico, en lo político y en lo cultural. Cuba ya no puede seguir siendo un islote, una cápsula en el tiempo. Y creo que el Papa con mucha fineza jugó, y muchos están muy sentidos con él de no haber jugado más una dimensión más crítica frente al sistema. Ahí hay un entendimiento, cosa que cambió. Podríamos decir que Francisco volvió a ser Francisco en Estados Unidos, retoma un acento que para mí es muy importante, que es la sensibilidad de alguien que viene del sur. Ya, usando el viejo lenguaje, diríamos alguien que viene del tercer mundo, de los países periféricos, de los países no importantes, no gravitantes, pero que padecen las grandes políticas financieras, internacionales, etcétera. Un segundo elemento que me pareció muy interesante son críticas muy puntuales, que fueron reiterativas, el tema de inmigración, el tema de narcotráfico, el tema de pobreza, de exclusión, el tema de medio ambiente. Creo que es algo que estuvo muy presente tanto en el Congreso como en el discurso de la ONU. Y para mí lo más importante, José, es una tercera perspectiva, que es que el Papa resignifica desde una perspectiva ética el quehacer político. Es decir, estos, digamos, lobos políticos en Washington, estos senadores, estos congresistas rudos, pragmáticos, etcétera, llegó el Papa con un discurso sencillo, con un discurso directo, simple, diciendo la política no solamente es conseguir el poder y mantenerlo, no solamente es poder, es servicio. Y en ese sentido él tuvo una actitud como de darle a los políticos, por eso muchos lloraron, y algunos otros renunciaron. Uno diría, bueno, son lágrimas de cocodrilo, pero de repente algunos sí se sintieron movidos, se veía la conexión que había entre el Papa y el Congreso. Creo que ha sido el momento probablemente más importante de la visita. Esta capacidad de conmover a la clase política norteamericana que tuvo Francisco y que lo hizo desde una perspectiva, yo diría, magistral. Lo hizo realmente, enchufó y conectó con el Congreso. Pues te agradecemos, te agradecemos mucho, Bernardo, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a entender el contexto, a leer lo que hay detrás de esta presencia, sin duda, de un liderazgo fortalecido, justamente del Papa, del líder de la Iglesia Católica, del Obispo de Roma, el Pontífice Francisco Jorge Mario Bergoglio. Vamos a ver ahora que regrese a Roma, ahí donde vamos a constatar hasta dónde Francisco quiere ir y hasta dónde es capaz de llegar. Pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y un reconocimiento como siempre a tu análisis. Hasta pronto. Es Bernardo Barranco, sociólogo de la religión. Nos ayuda a entender la presencia del Papa.